Unidos, hoy te estaré hablando e ilustrando en mi diario vintage sobre la historia de la crinolina. En la primera mitad del siglo XIX, la moda para las mujeres era usar faldas en forma de campana, y a medida que pasaban las décadas, el tamaño de estas faldas iban incrementando. Así que entre más grande la falda, mejor la presencia. Al principio, las mujeres usaban enaguas, las cuales eran usadas bajo el vestido y estas podían estar hechas de algodón rígido o de cabello de caballo. Así que para poder lograr la silueta de moda, las mujeres usaban hasta 8 enaguas, pero el uso de estas les causaba demasiado calor y eran incómodas de usar. Fue en 1856 cuando el avance en la producción de acero dio paso a la creación de la crinolina, la cual es un armazón de hierro en forma de campana que cubre la cadera. Dicha estructura hacía que la falda tuviese mucho volumen. La crinolina no era completamente rígida. De hecho, se balanceaba con facilidad al caminar. Tenía que ser lo suficientemente rígida para soportar el peso de las faldas, pero también flexible para deformarse temporalmente y luego volver a su forma habitual. La aparición de la crinolina permitió que las faldas de las mujeres alcanzaran su punto más alto a principios de la década de 1860. Algunas que aún se conservan miden de 2.5 a 3 metros de circunferencia y precisamente por esto surgieron algunos inconvenientes. Por ejemplo, era muy difícil que dos mujeres pudieran entrar juntas a una habitación o sentarse en un mismo sofá. Aún así, fue muy popular en todas las clases sociales. El negocio estaba asegurado. Todas las mujeres del siglo XIX querían llevar crinolina. Por lo tanto, muchas fábricas de metales pesados se pasaron a la industria de la moda. Se llegaron a usar incluso huesos de ballena para construir la estructura del armazón de las faldas. E incluso se vendían crinolinas muy baratas. Estas eran hechas de caucho, solo que emitían un fuerte olor desagradable. Estas sin duda eran compradas por las personas que tenían baja clase social o no estaban muy bien económicamente. A diferencia de otros armazones que ya habían sido usados antes, la crinolina se convirtió en algo muy popular. Esta situación creció hasta el límite de que hicieran artículos de la crinolina. La crinolina fue utilizada como un ícono de identidad social, así que era común ver caricaturas donde la servidumbre era castigada por las damas de clase alta, por usarla al igual que ellas. En 1875 se publicó un manual de etiqueta que criticaba a las empleadas de usar la crinolina en el trabajo, pues al inclinarse a limpiar las ventanas o escalones de las puertas podían quedar expuestas y esto inspiraría al acoso callejero. Por otro lado, los sirvientes vieron estas exigencias como un intento de controlar su libertad, por lo que se negaron a trabajar para aquellos empleadores que intentaron prohibir las crinolinas. En general, en la Europa de esa época, era común que las mujeres de clase trabajadora tuvieran al menos 2 crinolinas y algunos vestidos, aparte de su vestimenta cotidiana. La situación en Estados Unidos no era muy diferente. Aunque la crinolina es asociada con las mujeres de clase alta, la realidad es que era usada por todas las clases sociales. También se menciona que durante la Guerra de la Segregación, las mujeres sureñas escondían armas de contrabando, desobedeciendo la prohibición de Lincoln de llevar bienes a los Estados Confederados. Incluso se dice que una mujer logró esconder en la crinolina un rollo de tela militar, varios pares de botas, latas de carne y una bolsa de café. Al igual de otras modas elaboradas y extravagantes, la crinolina fue víctima de las sátiras, debido a la cantidad de tela extra que se necesitaba, como muestran algunas caricaturas de la época, donde los dibujantes la comparaban con una trampa. Llegó a ser tan de moda este artefacto que incluso surgieron muchas empresas especializadas en su fabricación. Algunas llegaban a realizar hasta 500,000 de crinolinas en una semana.
Sin embargo, algunas personas mencionaban que no eran apropiadas para las mujeres más jóvenes, ya que debido a lo ligero y el movimiento de las crinolinas, era muy fácil quedar expuesta fácilmente y fue justo por este motivo que fue necesario el uso de pololos, que era pantalón bombacho y blanco debajo de la falda. Este resultó en una prenda discreta para ocultar la ropa interior. Ahora nos hacemos la pregunta de por qué la crinolina, si tuvo tanta popularidad entre las mujeres, pasó a ser recordada como una de las modas más peligrosas, ya que además de las razones obvias que tiene que ver con la limitación del movimiento, ya que nadie puede ser ágil con un armamento de hierro encima, hay otros hechos que confirman lo peligroso que era usar una crinolina. Se estima que entre finales de la década de 1850 y finales de 1860 en Inglaterra, cerca de 3.000 mujeres habían muerto en incendios relacionados con la crinolina. El diario La Guardia publica el 16 de octubre de 1861 lo siguiente: además de las muertes por incendios, ha habido muchas por aplastamiento bajo las ruedas de los carruajes y maquinarias en espacios reducidos, donde una mujer razonablemente vestida no correría peligro. Se han dado casos de destripamiento producidas por las heridas infligidas por la rotura de aros de acero. A continuación te voy a citar accidentes provocados por el uso de esta moda. El 8 de diciembre de 1863 hubo un gran incendio en la iglesia de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile. Murieron alrededor de 2.000 y 3.000 personas. La gravedad del número de muertos se atribuye a la crinolina, pues los grandes vestidos provocaron que el escape fuera difícil o imposible para algunos, ocasionando que las personas cayeran al suelo y fueran pisoteadas. Esto hizo que las personas se acumularan, bloquearan la puerta y quedaran atrapadas. Varios fallecieron aplastados por la multitud, calcinados por las llamas o sofocados por el humo. También en Boston, el vestido de la mujer del poeta Henry Wadsworth prendió en fuego a causa de la crinolina, cuando, estando ella sentada en su biblioteca, algo empezó a arder junto a su falda. Él tampoco pudo hacer nada por salvar a su mujer. Pero uno de los casos que fue muy bien documentado fue el de 9 bailarinas que murieron en el Teatro Continental de Filadelfia. El Diario Nacional Republicano informó que la noche del 14 de septiembre de 1861, las bailarinas se preparaban para su presentación. Una de ellas se agachó para ajustar su traje muy cerca de un tubo de gas, y en ese momento su falda se incendió, y en cuestión de segundos, las llamas también alcanzaron su ropa interior y medias. Cuando las demás bailarinas se percataron, intentaron ayudarla, pero sus vestidos también se incendiaron y sufrieron terribles quemaduras. Mientras tanto, los espectadores que estaban en el teatro vieron cómo el espectáculo fue interrumpido. Esto fue debido a extrañas luces que salían de detrás del escenario, seguidos por gritos y la aparición de una joven bailarina envuelta en llamas, finalmente cayendo por debajo del escenario, donde un carpintero del teatro corrió a cubrirla con un telón. Los gritos de las otras bailarinas se hicieron más audibles. Inicialmente, el encargado del teatro intentó calmar a la multitud, pero cuando la gravedad de la situación se hizo evidente, les dijo que el espectáculo no continuaría y evacuó el edificio. Mientras tanto, había una escena horrible en la parte del vestuario del teatro. Las bailarinas que se estaban quemando corrían por el teatro, saltando por las ventanas. Un pedazo del artículo de prensa dice: la escena en la parte trasera del teatro en la calle Sampson era de carácter más lastimoso y agonizante. Las chicas de ballet, medio vestidas, corrían de un lado a otro, y las pobres madres cuyas hijas participaron en el espectáculo gritaban sus nombres en medio de sollozos confusos y miedo. The New York World Times estableció un promedio de 3 muertes semanales a causa de la crinolina. Y esto no es una exageración. El escritor Oscar Wilde perdió a sus 2 hermanas debido al incendio de sus enormes faldas. Emily y Mary fueron invitadas a un baile. La falda de una de ellas se incendió mientras bailaba. Su hermana se acercó para ayudarla, pero su vestido también empezó a incendiarse.
El anfitrión trató de cubrirlas con una capa y las empujó hasta la nieve, pero no pudo hacer nada por salvarlas. La muerte de Emily y Mary en 1871 fue un hecho traumático para el poeta irlandés, quien ya había visto morir a uno de sus hermanos. Las operarias de las fábricas también se hicieron aficionadas a la moda de la crinolina. No querían dejar escapar la ocasión de lucir faldas con gran volumen, así que asistieron a sus puestos de trabajo con esta prenda. Manejar las máquinas y realizar las tareas requerían rapidez, lo cual es imposible con una estructura metálica que reduce tu movilidad. Por motivos de seguridad, se tuvo que prohibir el uso de la crinolina en la industria. Además, muchos libros de protocolo veían que la crinolina debía guardarse para los salones y no exhibirse en los tornos de una fábrica. Y estos son solo algunos de los ejemplos de los muchos accidentes causados por la crinolina. Incluso se dice que la crinolina ha sido la mayor responsable de muertes peligrosas en la moda, ya que además de las muertes por incendio, ha habido muchas por aplastamiento bajo las ruedas de los carruajes y maquinarias en espacios reducidos, donde una mujer razonablemente vestida no correría peligro. Se han dado casos de destripamiento producidos por las heridas infligidas por las roturas de muelles y aros de acero. La que tenía la suerte de salir ilesa era víctima del escándalo público. Así fue como todos supieron que Consuelo Montagu, duquesa de Manchester, usaba ropa interior roja. Y así fue como los pololos se convirtieron en una prenda necesaria, discreta y elegante. Ya a finales del siglo XIX, la forma de la crinolina cambió de circular a ovalada, quedando un poco aplastada por delante y dando más volumen solo a la parte de atrás. Este fue llamado polizón y permitía mayor flexibilidad, permitiendo que las mujeres se sentaran, ya que los aros se juntaban como cuando se cierra un abanico. Durante la Primera Guerra Mundial se puso de moda la crinolina que llegaba solo hasta la pantorrilla. Algunas damas se opusieron a esta moda al considerar que el largo de la falda era inadecuado. Aún así, los periodistas de moda promovieron esto como algo práctico debido a que daba libertad al caminar y moverse, ganando cierta popularidad, siendo su eslogan en 1916: "La guerra es larga, pero las faldas son cortas". Por otro lado, en Estados Unidos, la película Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939, inspiró el uso de vestidos de fiesta con crinolina. La silueta de la crinolina revivió varias veces en el siglo XX, con el nuevo look de Christian Dior en 1947. Luego, en las décadas de 1950 y 1960, se ven faldas de volantes con nylon y tul. Estas alcanzaron a ser conocidas como crinolinas, a pesar de que su confección no se usaban aros como originales. Estas se usaban en bailes como el rock and roll. A finales de 1980, Vivienne Westwood diseñó el mini crini, que era una crinolina corta inspirada en el ballet, el cual influyó en el diseño de las faldas de Christian Lacroix. Este nuevo estilo fue descrito en 1989 como la unión de dos opuestos, la crinolina como la restricción de movimiento y la minifalda que representaba la liberación. En noviembre del 2020 se publicó en la revista Vogue el primer hombre posando con vestido, específicamente con una falda de crinolina, creada por la casa de moda Gucci, anunciando el rompimiento de los roles adjuntados por la sociedad, donde nuevamente este accesorio hace participación, por lo que volveremos a seguir viéndola por un rato. Y hasta aquí con este video. Espero que te haya sido de ayuda y te haya gustado la información. No te olvides suscribirte, compartir y dejar tu like.